Hola, espero que estés muy bien. Hoy te voy a compartir una de las leyendas mexicanas que nos contaban cuando éramos pequeños. La leyenda de la piedra del indio. El sobrenatural relato que te voy a contar ocurrió durante la época colonial, cuando el actual estado de Nayarit era parte del reino de Nueva Galicia y luego de la intendencia de Guadalajara. Cuenta la leyenda que un domingo como cualquier otro, de madrugada, un fraile salió de su convento, ubicado en lo que hoy es el municipio de Jalisco, con el propósito de dar un paseo por los campos aledaños, sembrados de trigo, y luego de su larga caminata, regresar al claustro para disfrutar de un delicioso y espumoso chocolate, acompañado de unos bollos preparados con huevo. Aún no amanecía, en el campo imperaba la oscuridad y el fraile seguía caminando por entre los surcos de los trigales. De pronto, sus ojos alcanzaron a divisar una especie de bulto que reposaba sobre la tierra. A simple vista, al fraile le pareció que se trataba de un perro dormido, pero no estaba muy seguro. El fraile se acercó un poco más a esa especie de fardo, masculló un Ave María Purísima y luego se preguntó: ¿qué es lo que veo? ¿Qué podrá ser? ¿Será un bulto? Como se supone que los frailes no creen ni en las ánimas ni en los aparecidos, pues no les tienen miedo. Así que se fue acercando cada vez más a aquel extraño objeto con el cual se había topado. Dio algunos pasos más y la cercanía le permitió, por fin, aclarar de qué se trataba. Aparentemente más tranquilo, exclamó con satisfacción: «Alabado sea Dios, solo es un indio dormido». Cuando estuvo seguro de su visión, se fue haciendo para atrás, poco a poco, sin hacer ruido, pero con una malévola intención. Se quitó de la cintura una especie de chicote de crudillo, una tela áspera y dura similar al lienzo crudo que llevaba en lugar del tradicional cordón de San Francisco, de esa como cuerda con 3 o 5 nudos que usaban, o usan todavía, los franciscanos como parte de su hábito, y que simboliza sus votos y su pobreza evangélica. Rápido te digo que los 3 o 5 nudos pueden representar los votos de pobreza, obediencia y castidad, o las 5 llagas de Jesucristo, pero ninguno la misericordia. El caso es que el fraile se desanudó el chicote, dejó entre los surcos un obituario, es decir, un libro parroquial donde se apuntaban los fallecimientos y entierros que por pura casualidad llevaba debajo del brazo, y así, libre de cualquier obstáculo, sin decir agua va o ahí va el golpe, sin una pizca de misericordia, le atizó al indio tremendo chicotazo que le hizo voltear la cara. Tras recibir el sorpresivo golpe, el indio se despertó y solo atinó a dar un salto hacia atrás, casi felino. No alcanzaba a limpiarse las lagañas cuando el benevolente monje le asestó otro golpe, pero mucho más agresivo que el primero, ya que la pajuela, es decir, el pequeño racimo de hilos de cordel que tenía a la punta de su chicote, se le enredó en las greñas. Por eso, cuando el piadoso hombre de Dios le dio un jalón al chicote, le desprendió al indio un mechón de pelo. El pobre indio estaba adolorido, aturdido, sorprendido y no sabía qué hacer. También estaba algo temeroso por ese despertar tan brutal al que había sido sometido. En eso estaba cuando alcanzó a escuchar que el religioso le escupió: «¿Qué haces aquí, bestezuela del Señor? ¿Qué haces aquí, animal, cuando deberías estar trabajando?» El indio no supo qué contestarle. Estaba lleno de coraje y, dentro de sí, comenzó a sentir que renacía aquel antiguo orgullo de su pueblo, que solo había recibido malos tratos desde la llegada de los españoles. No podía decir ni una palabra, pero no por eso dejaba de mirar al fraile con un profundo odio. Luego de unos instantes, de un jalón arrancó el chicote de las manos del fraile y se puso a la defensiva. Cuando el hombre de Dios se sintió indefenso, profirió un grito absurdo y descomunal: «Va de retro, Satanás, truán», y luego intentó abofetear al indio. Entonces el indio ya no aguantó más. No se sabe si fue el miedo al fraile o si fue que su lastimado orgullo le hizo reaccionar,
El caso es que, de manera más que sorpresiva, agarró al fraile por el pescuezo y lo apretó durante quién sabe cuánto tiempo, hasta que sintió que se le había escapado el alma. Cuando el trágico final llegó, el día ya había clareado. De pronto, a lo lejos, el indio escuchó perfectamente cómo alguien gritaba: «¡Padre Francisco! ¡Padre Francisco!». Al oír esto, Cristóbal, que así se llamaba el indio, se escondió entre las plantas de trigo, que tenían la altura suficiente como para cubrirlo. Un tanto preocupado, se preguntó si ya andaban buscando al padre, y cómo no, si ya era tarde para tomar el primer alimento del día y al fraile no le gustaba el chocolate recalentado. Las personas que estaban buscando al fraile tomaron la misma ruta que él. Por eso, al poco tiempo dieron con su cuerpo inerte. Claro que de inmediato se armó todo un alboroto. Todos se hacían bolas. Unos daban órdenes disparatadas que nadie obedecía, y otros más lanzaban infinidad de maldiciones a quien o a quienes le habían dado muerte al padre Francisco. Los únicos que hicieron algo de provecho fueron unos macehuales, unos indios muy pobres que llegaron con una parihuela, es decir, con una especie de artefacto compuesto por 2 varas gruesas con unas tablas atravesadas en medio, en las cuales se coloca la carga para llevarla entre dos. Bueno, pues en esta especie de camilla colocaron el cadáver del fraile para llevarlo a donde les indicaran. Mientras los macehuales cargaban el cuerpo inerte, otras personas vieron que Cristóbal se estaba escondiendo entre los trigales. Por eso comenzaron a gritar: «¡Allá, allá, allá está!». Luego lo estuvieron correteando de un lado a otro, pero no pudieron alcanzarlo. Cristóbal tomó rumbo para Compostela y lo siguieron hasta un lugar llamado La Higuera Huevona, desde donde pretendía dirigirse rumbo al Cerro de San Juan, pues por aquellos lares su padre le había heredado un pedazo de tierra. Se supone que esos terrenos, en algún momento, no sé si hasta ahora, se conocieron con el nombre de lo de Cristóbal y se encontraban muy cerca de los manantiales que durante mucho tiempo surtieron de agua potable al poblado de Jalisco. El caso es que muchas personas que habían sacado fuerzas de quién sabe dónde, seguían persiguiendo al pobre Cristóbal, quien apenas podía aguantar el paso al llegar al sendero que entonces se conocía como el Arroyo del Indio. Aquel desgraciado no podía más. Luego de 4 horas de carrera desenfrenada cualquiera se agota, y más un indio que pertenecía a un pueblo que llevaba decenas y decenas de años sin comer. Extenuado, Cristóbal se paró en seco. Ya no aguantaba. Por todos lados lo acorraló la gentuza que, fuera de sí, comenzó a apedrearlo sin misericordia, como si de una alimaña se tratara. Pero todos quedaron estupefactos cuando, como por arte de magia, un milagro o un acto de hechicería, ¿quién podría asegurarlo?, Cristóbal se convirtió en una roca, inmóvil, que soportaba, sin sufrir ninguna mella, aquella lluvia de piedras lanzadas por la enfurecida chusma. Ahí quedó Cristóbal, convertido en una peña, a un lado del camino situado en la margen derecha del Arroyo del Indio. ¿Cuál era el mejor destino para Cristóbal? ¿Vivir eternamente insensible como la roca o morir para descansar de tanto maltrato? Nadie lo sabe. Como te mencioné en un principio, el extraordinario hecho que te acabo de relatar sucedió en tiempos de la colonia y desde entonces ha sido transmitido de generación en generación. Tal vez nadie se atreva a jurar que sí ocurrió, pero muchos han visto la piedra que dio origen a esta leyenda. Espero la hayas disfrutado. Si te gustó este video, por favor compártelo. Si le das me gusta y te suscribes a mi canal, me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias.